Os informo, hermanos, que a la hora de reflexionar en la palabra de Dios, a la hora de también leer la palabra públicamente, pues intento variar en las versiones bíblicas, y sé que por lo general las iglesias evangélicas consultan la Reina Valera de 1960. Yo, por supuesto, empecé mis primeros pasos con esa versión, pero también he ido consultando otras versiones como la Biblia textual o la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, en esta nueva etapa me ha parecido oportuno que podamos reflexionar principalmente leyendo la palabra de Dios en la versión Reina Valera 2020, que como sabéis, pues hace tiempo ya que en ese sentido pues salió esa nueva versión. Así que os invito, hermanos, a que podáis reflexionar conmigo en la oración más larga de Jesús. Y la oración más larga de Jesús, escrita al menos, se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Versículos del 1 hasta el final, todo el capítulo 17 de Juan. Dice así la palabra de Dios: después de decir todo esto, Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Le has otorgado potestad sobre toda la humanidad para que dé vida eterna a todos los que tú le confiaste. Y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra habiendo llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ahora pues, Padre, glorifícame junto a ti, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Te he dado a conocer a aquellos que del mundo me confiaste. Tuyos eran, y tú me los confiaste, y han obedecido tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque les he entregado las palabras que tú me diste, y ellos las han aceptado. Y han reconocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me confiaste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has confiado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora vuelvo a ti, y digo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los odia, porque no son del mundo como tampoco lo soy yo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por su palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, así como nosotros lo somos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean la gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo sí. Y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y seguiré haciéndolo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. En este momento de oración al Padre, el Señor Jesús se encontraba prácticamente en la etapa final de su ministerio terrenal. Por eso mismo le dijo al Padre que la hora había llegado, haciendo con ello referencia a su muerte en la cruz. Y en su oración el Señor le ruega al Padre que glorifique al Hijo, es decir, Jesús le estaba pidiendo que su obra se hiciera conocida por medio de la cruz, ya que de esta manera el Hijo también glorificaría al Padre, siendo obediente hasta la muerte de cruz y revelando a través de dicha muerte al Padre. Siendo obediente, como digo, hasta la muerte de cruz y mostrando con ello, con dicha muerte, el amor y la justicia de Dios, proporcionando también con ello la redención y la correspondiente vida eterna a todos los que creen en Él.
Como dice el mismo Señor, en esto consiste la vida eterna, en conocer al Padre, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y este versículo se vuelve clave no solo en este Evangelio, hermanos, sino también en el sentido de nuestra vida como hijos de Dios, por cuanto dicha declaración responde a la pregunta de ¿para qué somos salvos? Y claro, a estas alturas de nuestro conocimiento de Dios sabemos que toda la humanidad necesita la salvación, aunque no todos son conscientes de ello, ¿verdad? Y por supuesto sabemos bien que la salvación proviene sola y exclusivamente de Dios, por su pura gracia. No obstante, ¿cuál es el propósito de ser salvos? ¿Para qué somos salvos? ¿Para qué obtenemos la vida eterna? ¿Para hacer lo que nos plazca con ella? ¿Para continuar nuestra existencia sin ningún fin, sin ningún objetivo, por pura vanidad, existir por existir? Desde luego que no, sería absurdo, ¿verdad? El propósito por el que somos salvados por Dios es para estar con nuestro Señor y Padre por la eternidad, conocerle cara a cara, convivir con nuestro Creador, deleitarnos en Él y estar en comunión con Él, con Dios y con aquellos que Dios haya salvado según su santa voluntad por medio de su Hijo. Y nosotros, las ovejas de Dios, somos salvas por cuanto el Hijo fue obediente al Padre hasta la muerte, hasta su último aliento, hasta que dijo consumado es, y luego entregó el Espíritu y expiró. Por eso mismo el Señor Jesús, consciente de todo lo que le esperaba, le solicita en este momento al Padre que le restaure la gloria que había tenido cuando estaba en lo alto, antes de partir y humillarse, convirtiéndose en hombre en aquel Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Desde luego, gran parte del ministerio de Jesús queda muy bien resumida en el precioso himno cristológico de Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11, que casi todos recordamos con asiduidad y que además ya lo hemos leído en la presidencia de este culto. Así dice el texto: Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los seres humanos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ciertamente, hermanos, al leer este texto vemos que la oración de Jesús en Juan capítulo 17, como no podría ser de otra manera, fue contestada. Y su petición fue llevada a cabo plenamente. Así que volviendo a este texto para ver cómo son esos versículos que continúan, ¿verdad? Del 6 al 19, donde Jesús ora por sus discípulos para que sean guardados y santificados. Y claro, a la hora de leer ese desarrollo de su larga oración, podríamos preguntarnos, ¿por qué después ora por ellos de esta manera? Pues ora por ellos, hermanos, porque el Hijo debía ser glorificado y el Espíritu Santo debía descender para habitar en los hijos de Dios. De esta manera, en la historia de la Iglesia se pasaría del Dios con nosotros, de Emmanuel, de Jesucristo, al Dios en nosotros, el Espíritu Santo, el derramamiento de su Espíritu sobre sus hijos. El mismo Señor lo reveló a sus discípulos anteriormente en Juan capítulo 16, versículo 7, diciéndoles: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y como el Hijo iba a marcharse para estar a la diestra del Padre, el Hijo le pidió al Padre que cuidase de aquellos que el propio Padre le había dado a Él para que los guardase. Maravilloso, ¿verdad? Ver cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han guardado a sus hijos desde el principio. Y actualmente ellos nos guardan y nos guardarán por siempre y para siempre por cuanto somos suyos. Y nadie nos puede separar de Dios. Le pertenecemos, somos de su rebaño y el buen pastor no pierde ni una sola oveja, ¿verdad? Y si alguna se llega a extraviar, irá por ella inmediatamente. Esa es nuestra confianza. Y en estos versículos de Juan capítulo 17, hermanos, comprobamos cómo el Hijo fue obediente al Padre en todo momento. Hasta incluso se percibe esta parte de la oración de Jesús como una rendición de cuentas. Por cuanto Jesús confirma que todo lo que el Padre le mandó, Él lo hizo. Y por ello los discípulos conocieron y creyeron que el Hijo venía del Padre. Ahora bien, por cuanto Cristo estaba a punto de marcharse, le ruega al Padre por ellos, no por el mundo, sino por ellos, para que sean guardados en un mundo al que ya no pertenecían, pero donde debían llevar a cabo la misión encomendada por Dios. Claramente en estas palabras se percibe el inmenso amor de Jesús por los suyos,
Él sabía que debía ir al Padre, que su tiempo en el mundo había llegado a su fin, y por eso clamaba al Padre para que los guardase en su nombre, y que de esa forma se mantuviesen fieles a las enseñanzas que habían recibido, a la palabra. Y en verdad el Señor sabía que todo esto se iba a llevar a cabo, pero a su vez su deber era pedirlo en oración, y pedirlo correctamente, para que se mostrase que en efecto la voluntad del Hijo era idéntica a la voluntad del Padre. Y el Espíritu se iba a encargar de cuidar de ellos, y también de aquellos que iban a creer por medio de la palabra de ellos, como veremos más adelante. Remarcando su fidelidad, anteriormente el Hijo le dice al Padre en el versículo 12 que ha guardado a todos los que le dio. Pero en esta ocasión matiza que el único que se perdió fue el que era el hijo de perdición. Y esto sucedió para que la Escritura se cumpliese. Y es interesante ver cómo Jesús no menciona directamente el nombre del discípulo perdido, pero será precisamente en este Evangelio donde menos haría falta que se escribiese el dato de que esa persona era Judas Iscariote. Es más, desde el capítulo 6 se nos revela que Jesús sabía quiénes no creían y quién le iba a entregar, y eso estaba establecido de esa manera porque ninguno podía ir al Hijo si el Padre no lo traía. Y el Padre no había entregado a Judas para Jesús. Solo permitió que estuviese con ellos para que en el momento dado le traicionase y se cumpliese la Escritura. Ni que decir que de forma explícita se reveló en el capítulo 13 que el traidor era Judas. Y ni aun así los discípulos lo comprendieron. Tenían los ojos velados, pues Jesús le dio a Judas pan mojado en su boca como señal de que era él el traidor. Y además, luego se nos informa que Satanás entró en él, en Judas Iscariote, después de esa señal. Y hermanos, no sé si os habéis percatado, pero a la hora de analizar cómo el enemigo, desde el comienzo del ministerio terrenal de Jesús, lo tentó de muchas maneras, empezando por el desierto, pero también a través de los líderes religiosos y sus propios discípulos, creo que dicha lectura general nos puede dar la sensación de que Satanás iba improvisando sobre la marcha o que incluso se contradecía en su forma de actuar, intentar y probar a Jesús. Por daros un ejemplo, cuando el Señor Jesús anunció por primera vez, ya sabéis que lo anunció muchas veces, pero la primera, el padecimiento que sufriría en Jerusalén, su muerte y también su resurrección, recordaréis que el apóstol Pedro le tomó aparte para convencerle de que no permitiese que le sucediese nada de ello. Y en ese momento el Señor le dijo: quítate de mí, delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Sin embargo, más adelante, como recientemente os he compartido, Satanás entró en Judas y al poco tiempo se llevó a cabo el complot contra Jesús para arrestarlo, juzgarlo y condenarlo a muerte. Entonces, al comparar ambos testimonios, como que nos da la sensación de que por un lado el enemigo buscaba que Jesús sobreviviese y no vaya a la cruz, y por otro lado parece que el enemigo deseaba que Jesús muera y sea traicionado y crucificado. Pero en verdad, si lo pensáis detenidamente, lo que quería el enemigo en todo momento era que el plan de Dios fallase. Y ese objetivo no solo implicaba que no se cumpliese la Escritura en la persona del Mesías, es decir, en Jesucristo, sino que también significaba que el Hijo de Dios, en su deseo de obedecer al Padre, tropezase, cayese en tentación y cometiese algún pecado, ya que con un solo pecado que nuestro Señor Jesús hubiese cometido, su sacrificio hubiese sido inútil. Solo con uno. Pero no fue así, ¿verdad? Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por tanto, Satanás fracasó. Y mira que lo intentó desde el principio y hasta demostró tener conocimiento de la palabra en el desierto, ¿verdad? Satanás le tienta a Jesús con la palabra. Quizá incluso ahí no solamente demuestra tener conocimiento de la palabra, sino que con ello podríamos pensar que muestra más conocimiento de la palabra que algunos creyentes o supuestos creyentes hoy en día. Lo cual es una realidad que nos debería exhortar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Aunque la gran diferencia era que el enemigo, pese a conocer mucho la palabra, no vivía la palabra, no creía en ella, no la guardaba con el objetivo de honrarla y ponerla en práctica. Sin embargo, nosotros, los que creemos en Dios, los que somos hijos de Dios, sí lo hacemos. O al menos lo intentamos. Intentamos poner en práctica su palabra con la ayuda de Dios, ya que no podría ser de otra manera. Hermanos, definitivamente la cruz fue la última prueba para Jesús.
Y Satanás eso lo sabía. Por ello, allí, en la cruz, lo apostó todo. Puso toda su artillería en ese momento clave de la redención de Dios para que el sacrificio de Cristo no fuese efectivo. En ese momento era o todo o nada. Y el enemigo lo perdió todo. Por cuanto Jesús venció en la cruz a la muerte, al pecado y al maligno, los verdaderos enemigos del ser humano. Y no el imperio romano o los falsos maestros y profetas, como pensaban los líderes religiosos, escribas, fariseos y saduceos, que se consideraban la élite espiritual del pueblo, cuando en verdad no conocían de Dios, ni supieron identificar en Jesús al Cristo, al Hijo del Dios viviente. Y os comparto todas estas cosas, hermanos, no solo porque forman parte del Evangelio de Dios, de la buena noticia de Cristo, sino porque estas cosas tienen íntima relación con el propósito de este capítulo. Tened presente que en líneas generales el Señor Jesús está intercediendo por los suyos, para que se mantengan unidos, en comunión con Dios. Que ninguno se pierda, ni tampoco los que van a creer por medio de ellos, ni los siguientes, hasta nosotros y hasta las próximas generaciones que el Señor tenga previsto para que finalmente Él vuelva. Es decir, Jesús quería que sus discípulos se mantuviesen unidos, porque la unión entre todos resultaba clave para la misión de Dios, más aún sabiendo que Él se iba a marchar. ¿Y por qué? Pues porque el mismo Señor así lo advirtió en otro momento. Dice así Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Curioso contraste encontramos en esta palabra, ¿verdad? Por un lado, Satanás pide una cosa, y por otro lado, Jesús pide otra, permitiendo con ello que el enemigo en parte haga de las suyas, zarandear a los discípulos de Jesús. Pero lo permite por cuanto ello formaba parte de la prueba que tenía el Señor prevista para los suyos. Y es por eso mismo que el Señor sabía que tras esa prueba, tras ese zarandeo, como dice también en otro momento, ¿no? Herido el pastor, las ovejas se dispersan. Y en el caso de Pedro, tras su triple negación, el Señor sabía que luego el apóstol iba a ser restaurado e iba a velar por sus hermanos, por el resto de discípulos de Jesús, y lo haría además correctamente, porque sería consciente de sus imperfecciones, de sus pecados, y a su vez entendería que es el Señor quien restaura los suyos una y otra vez. Ya sabéis cómo funciona esto. Gracias al inmenso amor que recibimos de Dios, nosotros somos capaces de amar a los demás también y velar por ellos. Y cuando nos cuesta amar a los demás, es porque aún no hemos profundizado y comprendido el asombroso amor que tiene el Señor por cada uno de nosotros. Así que si todavía no lo hemos comprendido, ¿a qué estamos esperando? Y como os he compartido anteriormente, hermanos, el Señor Jesús tenía presente en su mente, mientras oraba, que el enemigo estaba preparado para actuar y hacer de las suyas, que iba a zarandear a sus discípulos, que iban a caer, que iban a huir, que le iban a negar. Así lo había solicitado y así se lo había concedido Dios. Por supuesto, con algunos límites, lo cual nos hace recordar a la famosa historia de Job, ¿verdad? Un libro que creo que abordaremos próximamente en nuestros cultos de los miércoles, junto con otros temas de actualidad. Y pues eso, hermanos, Cristo era consciente de todo lo que iba a suceder, que Dios es soberano, y por eso mismo matizó también en su oración lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él era consciente de las amenazas, de las tentaciones, de todas las aflicciones. Ya sabéis, así dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Jesús tenía presente que sus discípulos eran extranjeros, que su ciudadanía ya estaba en los cielos y que los dejaba en terreno hostil. Pero era necesario que así fuese. Se tenía que dar a conocer el Evangelio a través de la palabra de ellos. Y cómo no, a través de sus hechos. Hechos guiados por el Espíritu del Señor en sus discípulos. Pues no solo eran hechos de los apóstoles, como si de la propia autoría de ellos se tratase, sino que estaban bajo la soberanía y la dirección del Espíritu de Dios. Y así es hasta ahora también, hermanos. El Espíritu del Señor continúa guiando a los que creen en Él y le siguen. Al menos así yo lo creo. Por eso mismo el Señor Jesús
como modelo a seguir, como persona humilde y obediente, no solo intercedió por los suyos, por sus discípulos, en ese momento que estaba orando, sino que también, versículo 20 en adelante, intercedió por aquellos que iban a creer en él por medio de ellos. Es decir, por los discípulos de los discípulos y los siguientes, hasta nosotros y también a los que vengan por medio de nosotros, ojalá también por nuestras enseñanzas de la palabra que hemos recibido de otros. Manifestada también, ojalá, en nuestras propias obras, las cuales deben ser hechas en el nombre de Dios y para su gloria y honra. En otras palabras, hermanos, me imagino aquí al Señor visualizando por un lado todo lo que iba a ocurrir a lo largo de la historia de la humanidad y en especial en el desarrollo de la historia de la Iglesia en este mundo. Siglos y siglos estaría contemplando el Señor en medio de esta oración tan larga que encontramos en Juan capítulo 17. Y aún visualizando todo ello, vería que pese a todas esas luchas, divisiones, denominaciones, escándalos, problemas, persecuciones, como pese a todo ello, la Iglesia acabaría siendo uno con ellos, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, perfeccionados en una unidad, uno con Dios. Y claro, nosotros por ahora nos encontramos en el medio de la historia, quizá llegando al final de los tiempos, pero todavía no ha llegado el fin como tal, por ahora no. Y es cierto que a la hora de contemplar cómo sobreviven algunas iglesias hoy y los grandes desafíos que enfrentamos los creyentes en pleno siglo XXI, algunos podrían pensar que el presente de las iglesias no es muy alentador. Y en parte es normal que en algunos momentos pensemos así, pues no es raro escuchar que algunas iglesias cierran, que otras se dividen y que otras están agonizando, con carencias y situaciones difíciles, ya sea porque no tienen muchos miembros, ya sea porque no hay casi jóvenes o niños, ya sea porque no hay alabanza ni personas que ayuden con ciertas gestiones técnicas y administrativas, o incluso porque no tienen pastor. Y aunque todos tenemos una misma fe, o mismo Señor, o mismo bautismo, como que vamos cada uno por nuestra cuenta, ¿verdad? Y en vez de ponernos manos a la obra, como que preferimos primero velar por nuestros propios intereses y cometidos. Y ya está. Y sí, es cierto que las iglesias evangélicas son en su mayoría independientes, que cada comunidad suele gestionar su entidad y tomar sus decisiones a través de una asamblea, y eso se debe de respetar. Pero qué bueno es cuando tendemos la mano, qué bueno es cuando nos ayudamos los unos a los otros, qué bueno es cuando hacemos el esfuerzo de conocernos. Porque todo eso nos bendice, nos mueve a estar unidos. Y de esa manera, juntos, podemos servir. Podemos obrar en la misión bajo un mismo sentir, el sentir de Cristo. El sentir que también ha puesto el Señor en nuestros corazones, pero que a veces nos cuesta escuchar. Y es en ese momento, hermanos, cuando dejamos a un lado aquellas cosas secundarias que a menudo nos hacen perder el tiempo y que nos hacen creer que no somos iguales. Es en ese momento cuando somos uno en Cristo. ¿Qué dice la palabra en Gálatas capítulo 3, versículos del 26 al 28? Porque todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en Juan capítulo 17 encontramos la oración más larga de nuestro Señor Jesús. Y seguramente Él oraba de forma mucho más extensa en otros momentos, apartándose de los demás, como no, y también en contextos públicos. Tenemos varios ejemplos en los evangelios, como también de madrugada se iba a orar y también muy temprano por la mañana oraba. Jesús tenía una vida de oración encomiable que nosotros también deberíamos imitar. Orar sin cesar, como dijo el apóstol Pablo. Y por si alguno no se ha percatado todavía, en esta profunda oración de Jesús descubrimos que el Señor no solo ora por Él, por su ministerio, por el cumplimiento de lo que el Padre le había encomendado, y también por los suyos, por sus discípulos, por su obra y por su persona, sino que en medio de esta oración de Juan capítulo 17, el Señor Jesús ora por nosotros. Aquí el Señor Jesús ora por nosotros. Ora por aquellos que creerán por la palabra que recibirán de otros que habrán creído primero. Así que seamos, hermanos, aquellas personas por las cuales Cristo oró.
Que ojalá sea así, hermanos, que seamos aquellas personas por las cuales Cristo oró. Llevemos a cabo la misión que el Señor nos encomendó, porque así como el Padre ha enviado al Hijo, el Hijo nos envía a nosotros. Fijaos, así como el Padre ha enviado al Hijo, y en eso consiste el Evangelio, en conocer cómo el Padre envió al Hijo, conocer al Padre y conocer al Hijo, así también nos envía a nosotros. ¿Qué os parece, hermanos? El Señor Jesús sabía que la misión que teníamos por delante era muy dura, que íbamos a sufrir mucho, hermanos. Y por eso oró por ellos, por sus discípulos, y por los discípulos de sus discípulos. Y no solamente oró, sino que sigue orando. Sigue intercediendo por cada uno de nosotros ahora y hasta que Él vuelva. Yo sé que para varios de vosotros, en vuestra experiencia como creyentes, os habrá parecido pues de mucho apoyo, de mucho aliento, de mucho ánimo, saber que en vuestra iglesia estáis orando por vosotros, ¿verdad? Están orando por vosotros. Yo sé también que hay hermanos que consideran que su pastor, cuando ora por él, como que esa oración es más especial. Yo ahí discrepo un poco, porque yo entiendo que todo aquel que tiene el Espíritu de Dios en su corazón tiene la oportunidad de orar fervientemente, independientemente de que sea pastor o no. Pero si por casualidad llegamos a pensar eso, que la hermana que lleva tantos años en la fe, o el pastor que se ha formado y que el Señor la ha llamado para ello, si alguno siente que al conocer que esas personas de testimonio, pues personas de fe, están orando por ti y eso te da aliento, te da ánimos para seguir en medio de tus problemas de salud, familiares, laborales, lo que sea, espero que te dé mucho más ánimo saber, recordar que Jesús oró por ti y que Jesús sigue orando por ti. Amén. Porque dice la palabra en Romanos 8, versículo 34, lo siguiente: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, el Hijo no solamente se fue a la diestra del Padre para que el Espíritu Santo venga y esté con nosotros, sino que el Señor Jesús, estando a la diestra de Dios, sigue orando por nosotros cada día. No estamos solos, hermanos. Sé que es un gran desafío para los hijos de Dios permanecer por un tiempo en este mundo al que ya no pertenecemos, sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos y que nuestro Señor está en los cielos. Lo lógico es anhelar estar con nuestro Dios y Salvador ahora. Pero hermanos, Él desea que estemos aquí y cumplamos con su voluntad hasta el tiempo que Él nos haya marcado. Si no fuese así, en el mismo momento en el que el Señor hubiese convertido nuestro corazón, en ese mismo instante estaríamos ya en la presencia de Dios. Y creedme que sería magnífico. Por eso el apóstol Pablo decía que para él vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ya sea que esté aquí o esté con el Señor, para Dios sirvo, de Dios soy, con Él estoy. Pero como sabéis, después de la conversión, seguimos aquí, con nuestras luchas, con nuestras tensiones, con nuestras preguntas. Y si seguimos en este mundo por un tiempo, algunos muchos años en el Señor, otros no tanto, es el Señor quien sabe la hora, el día. Es porque Dios tiene un propósito para nosotros aquí. Y ese propósito lo debemos de cumplir, hermanos. Él desea que estemos todavía en este mundo para que cumplamos con su voluntad hasta que Él vuelva, o hasta que estemos en su presencia. Y es difícil, ¿verdad? Es difícil a veces luchar con esas tensiones. Por un lado, sé que tengo que estar aquí, sé que el Señor no solamente me ha salvado porque sí, sino que me ha salvado con un propósito, con una misión, la misión de la iglesia. Y a su vez me gustaría estar ya con Dios y no estar sufriendo tanto. Y en medio, hermanos, de estas tensiones, yo creo que la clave para salir adelante con la ayuda de Dios es nada más y nada menos que su amor. La clave es el amor de Dios, conocer su amor, conocerle a Él, porque Él es amor. Y cuando hacemos esto, hermanos, cuando le conocemos y procuramos ser llenos del Espíritu Santo, es ahí cuando los ríos de agua viva fluyen a través de nosotros.
Es ahí cuando la luz de Dios es llevada por medio de nosotros a aquellos que todavía viven en oscuridad, pero que deben venir a la luz para convertirse también, como nosotros, en hijos de luz. Nosotros somos ovejas de Dios que en otro tiempo estaban perdidas. Eso no lo debemos olvidar en esta vida, no vaya a ser que caigamos en orgullo, ¿verdad? Y como ahora somos ovejas suyas, ovejas del buen pastor que ha dado su vida por nosotros, debemos resistir, unidas, en un mismo rebaño. A veces también como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Así nos envía el Señor, como ovejas en medio de lobos. Porque así el Padre envió al Hijo, al Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo, en medio de lobos. Y aún así, hermanos, en medio de lobos, en medio de problemas, en medio de aflicciones, debemos procurar que más ovejas que pertenecen al Señor le conozcan. Porque el Señor Jesús, cuando nos enseñó y nos reveló que era el buen pastor, les mostró a sus ovejas que había más ovejas y que debían ir a su redil. Y hoy todavía siguen existiendo muchas ovejas que son de Dios, pero que todavía no han escuchado su voz. Así que ojalá escuchen su voz por medio de nosotros, porque Dios nos envía a ello. Que ojalá sean añadidas por Él al rebaño, pues solamente es el Señor quien añade a la iglesia a aquellos que deban ser salvos. Dios es soberano sobre la salvación. Como os comenté antes, nadie va al Hijo si el Padre no lo trae. Así que estamos en las manos de nuestro Padre. Amén. Y nuestro Padre nos ha mostrado que nos ama de una manera que no lo podemos ni siquiera llegar a pronunciar ni comprender. ¿Por qué? Porque nos ha enviado a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, en el cual tenía complacencia. Y lo ha enviado por cada uno de nosotros. Amén. Y sabiendo eso, hermanos, sabiendo el inmenso amor de Dios, fundamental en nuestra vida como creyentes,